Bien. Bueno, cuando empezamos con el tema de autocorrelación, primeramente vimos un poco de la naturaleza del problema, ¿no? Cuáles podían ser las fuentes de este problema, ¿no? De qué, asociado a qué fenómenos o características podía estar presente el problema de la autocorrelación en los residuos del modelo, o las perturbaciones del modelo, mejor dicho. Mateo. Y luego vimos cuáles eran los posibles test para detectar el problema de la autocorrelación. Y bueno, y hoy lo que vamos a hacer es ver un poquito más cuáles son las medidas de las acciones que podemos llevar adelante para tratar de corregirlo. Entonces, vamos a repasar un poquito, porque más o menos ya sabemos qué es lo que va a ocurrir si trabajamos en el marco de los mínimos cuadrados ordinarios con presencia de autocorrelación. Así que bueno, vamos a repasar eso un poquito para ir viendo de a poco cómo podemos intervenir. Entonces, partiendo de un modelo de regresión lineal simple, ahí estamos. Partiendo entonces de un modelo de regresión lineal simple, en donde se observa el problema de correlación, o sea que la esperanza del producto de dos perturbaciones asociadas a dos momentos de tiempo distintos es diferente de cero. Donde, bueno, ese es distinto de cero, porque si no estaríamos hablando del mismo momento de tiempo. Entonces, para ver cómo intervenimos, lo que necesitamos ver es, bueno, cómo se comportan las perturbaciones. Entonces, cómo modelizamos el comportamiento de estas perturbaciones, cómo tratamos de explicar la relación. A ver, me salieron de... No es Mateo. A ver ahí. No puedo ingresar. Les decía que entonces necesitamos ver o modelizar cómo se manifiesta esa correlación. Bueno, entonces una primera aproximación al problema es pensar que los residuos se encuentran correlacionados con el periodo anterior, o sea, que el residuo, la perturbación observada en el periodo corriente está en parte explicada por la perturbación observada en el periodo anterior. Entonces, cuando digo en parte, ahí entra a cobrar significado este coeficiente, ρ, que es el coeficiente de autocovarianza. También lo pueden encontrar en la bibliografía como coeficiente de autocorrelación de rezago 1. Entonces, como pueden ver, el modelo que explica a la perturbación es un modelo lineal que no tiene intercepto y cuyo error se denomina error de Rido blanco. ¿Cuáles son las particularidades de este error? Bueno, cumple con todos los supuestos del modelo de mínimos cuadrados ordinarios. Esto es que la esperanza de ese error es igual a 0, que la varianza de ese error es constante y la covarianza entre el error correspondientes a dos observaciones de tiempo distintas es igual a 0. Por otro lado, el valor que toma el coeficiente puede tomar valores entre -1 y 1, bueno, más próximo a -1 cuando la correlación sea negativa y
próximo a 1 cuando haya una correlación positiva entre las perturbaciones de dos periodos distintos. Entonces, si esto es así, ¿no? Si este error se comporta de esta manera, ¿qué pasa con los parámetros de la perturbación? Bueno, entonces se puede demostrar, si por ahí les interesa que después revisemos cómo demostrar esto, lo podemos ver, pero se puede demostrar que la varianza de las perturbaciones ahora va a ser, como siempre, la esperanza de las perturbaciones al cuadrado, y va a ser igual a la varianza del error, o sea, la varianza que habíamos dicho que era una constante. Hay un rezago, ¿sí? A la varianza que habíamos dicho que era una constante, la varianza del error, dividido 1 menos ρ al cuadrado. Pero bueno, si la varianza del error es constante, el ρ es constante, entonces la varianza de las perturbaciones es homocedástica, ¿sí? Y es constante. Y en cuanto a la covarianza, entre dos perturbaciones de momentos distintos, bueno, estas ya no van a ser, por supuesto, iguales a 0, y si yo quiero calcular la covarianza, eso va a ser el ρ, perdón, elevado a la s, ¿no? Donde s es la cantidad de periodos hacia atrás los que me voy, ¿no? Y multiplicado por, en definitiva, la varianza, ¿sí? La varianza de las perturbaciones. Y la correlación va a ser simplemente, la correlación entre dos observaciones va a ser simplemente ρ a la s, donde s es la cantidad de periodos hacia atrás que me estoy yendo, ¿sí? Si estoy trabajando con un modelo AR1, bueno, va a ser 1, ese va a ser 1. Entonces, si este ρ es igual a 1, ¿no? Las varianzas y covarianzas no estarían definidas, ¿no? Porque nos quedaría tanto fíjense ahí en la definición, ¿no? Nos quedaría que los denominadores de la varianza y la covarianza serían iguales a 0, ¿sí? Entonces, si ρ es exactamente igual a 1, bueno, las varianzas y covarianzas no estarían definidas. Entonces, el modelo AR1 se apoya en el supuesto de que el valor absoluto de ρ es menor a 1, o sea, no es exactamente igual a 1. Si esto es así, el modelo AR1 se dice que es estacionario. Que sea estacionario implica que la media, la varianza y la covarianza de las perturbaciones no cambian respecto del tiempo, ¿sí? O sea, yo tengo la esperanza de las perturbaciones es constante respecto al tiempo y su varianza también es constante respecto del tiempo. ¿Sí? Bueno, lo tenemos acá también escrito. En definitiva, las perturbaciones presentan una tendencia constante, y la varianza también presenta una varianza constante. Esto no siempre es así, ¿no? Porque a veces tenemos situaciones en las cuales los datos muestran una tendencia creciente o una tendencia decreciente. Pero bueno, vamos de a poco. Bien, y bueno, y la varianza entonces también, como dijimos, constante.
Ahora, si el ρ es menor a 1, lo otro que se puede observar es que la covarianza, ¿no? Fíjense que acá, ¿no? Como lo tenemos elevado a la s, ¿no? Entonces, si el ρ es menor a 1, la covarianza va a ir disminuyendo a medida que nos vayamos más atrás en el tiempo. Y eso en definitiva lo que significa es que las observaciones más viejas tienen menor influencia, a medida que me voy más y más atrás, tienen menor influencia al momento de explicar lo que está pasando con la perturbación del periodo presente o corriente. Bien, bueno, si las perturbaciones se comportan de esta manera, ¿cómo se comporta la varianza bajo este procedimiento AR1, ¿no? Nosotros sabemos que la varianza de mínimos cuadrados del coeficiente beta, o sea, de la pendiente, la podemos calcular como la varianza de las perturbaciones dividido la sumatoria de los desvíos de X, ¿no? Acuérdense que la minúscula lo que está representándoles es el alejamiento que tiene la observación X sub I respecto de la media. Entonces, ¿cómo sería la expresión de la varianza bajo un modelo AR1? Bueno, sería la varianza del modelo de mínimos cuadrados, ¿no? La varianza del modelo mínimos cuadrados más esta expresión de acá, que depende de ρ. Depende de ρ y también del producto cruzado entre las observaciones de dos periodos. Y fíjense que aquí es donde vemos que a medida que nos vamos alejando en el tiempo, ese ρ va a ser, como está elevado a la cantidad de periodos para atrás que nos estamos yendo, va a ser cada vez más chiquitito y por ende el efecto también, la contribución o el ruido que emiten los periodos más viejos es cada vez menor. Desde luego que si el ρ fuera igual a 0, ¿no? Esto sería 0, 0, 0, y me quedaría que si el ρ fuera igual a 0, la varianza del modelo AR1 sería igual a la varianza del mínimos cuadrados ordinarios, o sea, estaríamos en presencia de, o mejor dicho, no tendríamos problemas de autocorrelación. Bien. Bueno, acá lo mismo que les decía recién, ¿no? Que si las correlaciones entre los periodos sucesivos de las regresoras son muy pequeños, esto es parecido a lo que estamos diciendo acá, ¿no? Si hay una correlación muy baja o bajita entre los valores sucesivos de las regresoras, entonces también va a ser pequeña la diferencia entre la varianza del modelo AR1 versus el modelo de mínimos cuadrados. O sea, el planteo, perdón, de la varianza para el coeficiente AR1 versus la varianza para el coeficiente bajo mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, se puede demostrar, ¿no?, que si X efectivamente sigue el esquema autorregresivo de primer orden, un esquema de autorregresivo de primer orden, con un coeficiente de correlación R, o sea, estamos hablando acá para las X, ¿no? Entonces, la varianza, la expresión de la varianza del coeficiente, quedaría reducido a
bueno, la varianza de mínimos cuadrados por 1 más R por ρ. O sea, estamos hablando de que si estamos frente a un modelo AR1, en definitiva, estas van a ser iguales a 0, porque solo nos va a interesar lo que pasa con el comportamiento. O sea, si, como decía ahí, si X sigue el esquema autorregresivo de primer orden, ¿no? O sea, vamos a tener a lo sumo X versus X menos X del periodo T versus X del periodo T menos 1. ¿Sí? Si X sigue un esquema también autorregresivo de primer orden. Y si la correlación que tienen estas dos está determinada por R, entonces esta expresión que nos queda acá, en definitiva, va a quedar reducida a la expresión que tenemos acá, ¿sí? Que es, por un lado, la varianza, este primer factor, que es la varianza de mínimos cuadrados ordinarios, por otro factor, donde tenemos, por un lado, la correlación que tienen las X y la correlación que tienen las perturbaciones. Bien, entonces, si uno, ¿qué pasa si uno insiste, ¿no?, en trabajar bajo mínimos cuadrados ordinarios y ajustamos la fórmula de la varianza? O sea, si yo digo, bueno, generé, porque uno en general es lo que hace, ¿no? Entra a ciegas al modelo, suponiendo que no hay autocorrelación, y por ahí algún test, como puede ser el de Durbin-Watson o algún otro, te indica de que no. Tenés un problema, un posible problema de autocorrelación. Entonces uno podría decir, bueno, si tengo un problema de autocorrelación, claramente, ¿no?, la varianza de mi beta ya no va a ser la varianza de mínimos cuadrados ordinarios, sino que va a ser otra, y bueno, corrijo esa varianza, y entonces sigo trabajando bajo el esquema de mínimos cuadrados ordinarios, pero le ajusto la varianza al beta 2, a la pendiente, y así puedo seguir haciendo las predicciones, las estimaciones. Bueno, ¿se puede esto? O sea, con este esquema, con esta idea, ¿no?, de trabajar con los mínimos cuadrados ordinarios y al beta 2, que yo sé que beta 2 es insesgado, ¿no? Eso lo sabemos porque el supuesto de autocorrelación no afecta la propiedad o las características de insesgadez de los coeficientes. Entonces, puedo decir que ahora es el mejor estimador lineal insesgado, y no, el beta 2 no va a ser el mejor estimador lineal insesgado. Entonces, porque, bueno, ahora lo vamos a ir viendo, ¿sí? Pero esto no sería suficiente, que yo diga, bien, trabajo bajo mínimos cuadrados, identifico el beta, ese beta yo sé que, ese beta 2 yo sé que es insesgado, y bueno, lo utilizo. Total, le corrijo su varianza, no utilizo la varianza de mínimos cuadrados, sino que utilizo la varianza corregida propia de un modelo AR1 y sigo trabajando. No, porque en realidad esto no va a ser suficiente para que nuestro estimador sea el mejor estimador lineal insesgado. Entonces, el estimador, el mejor estimador lineal insesgado en presencia de correlación, va a estar calculado distinto que como me lo devuelve el de mínimos cuadrados ordinarios. O sea, el beta que me devuelve el beta de mínimos cuadrados ordinarios
va a estar calculado distinto que el beta que vamos a encontrar teniendo en consideración la información referida a nuestro problema. Fíjense que no vamos a hacer no vamos a ahondar en toda la aritmética que hay detrás de la identificación del el beta 2 bajo este esquema, pero sí es importante que observemos que ahora el problema de la autocorrelación queda informado al momento de calcular el beta 2, ¿sí? O sea, está considerado al momento de calcular beta 2. Entonces, esta expresión que tenemos acá sería la expresión de el beta 2 que se obtiene, en definitiva, bajo el método de los mínimos cuadrados generales, que es similar a lo que habíamos visto en la clase de heterocedasticidad, ¿sí? La idea es similar en cuanto a que el cálculo del coeficiente lo que hace es informar del problema, ¿no? Y entonces, si este está calculado con más información que el de mínimos cuadrados ordinarios, pues va a ser más eficiente que el de mínimos cuadrados ordinarios. Desde luego que si el ρ fuera igual a 0, bueno, los dos darían lo mismo, pero si el ρ es igual a 0, lo que significa es que no tenemos problemas de autocorrelación. Entonces vale trabajar con mínimos cuadrados ordinarios. Bien. Y entonces, si este es el coeficiente, su varianza va a quedar determinada por esta otra expresión, ¿no? Que depende de la varianza de las perturbaciones y con lo cual fíjense que acá estamos suponiendo homocedasticidad, ¿sí? Acá estamos suponiendo que se verifica el supuesto de homocedasticidad. Entonces, depende de las perturbaciones y también, desde luego, depende del parámetro ρ. En ambas fórmulas hay una constante, ¿no? de corrección, pero en la práctica no se le da bolilla a la constante, ¿sí? Así que podríamos decir que la fórmula quedaría resumida a el primer término. Bueno, acá en realidad hay una representación de lo que nos está pasando, ¿no? Frente a trabajar con mínimos cuadrados versus trabajar con los mínimos cuadrados ordinarios versus mínimos cuadrados generales. ¿Cuál es el problema de los mínimos cuadrados ordinarios? Y que su varianza, la varianza que detecta, seguramente va a estar subestimando la verdadera varianza. O sea, en realidad vamos a tener que la varianza es mayor, ¿sí? Y la estaríamos ignorando. Bien, entonces, en definitiva, ¿no? Bajo mínimos cuadrados ordinarios, tendríamos una situación como la primera distribución, lo que va a generar que, por ejemplo, para un valor observado como beta 2, uno no rechace la hipótesis de que el beta 2 es igual a 0 cuando, siendo el verdadero modelo el de mínimos cuadrados generales, deberíamos estarlo rechazando, ¿sí? Entonces, en definitiva,
para establecer los intervalos de confianza y probar hipótesis, no podemos conformarnos con tomar el método de mínimos cuadrados ordinarios, corregirle la varianza al beta 2 y con eso trabajar, ¿no? Sino que debe utilizarse los mínimos cuadrados generales, y no tentarnos con utilizar mínimos cuadrados ordinarios, a pesar de que los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios sean insesgados y consistentes. Bueno, acá por ahí algunas aclaraciones de lo que veníamos diciendo, que por ahí ya las hemos dicho, pero entonces es probable que la varianza de los residuos, ¿no?, calculada como la calculamos tradicionalmente, esta sería la forma en la que el mínimos cuadrados ordinario nos calcula la varianza de los residuos, esté subestimando la verdadera varianza de los residuos. Si esto sucede así, bueno, la consecuencia va a ser que esté sobreestimando el R cuadrado, ¿no? Entonces, nos va a dar a pensar, si yo observo un R cuadrado que es importante, lo que nos va a dar a pensar es de que el modelo es bueno, y por ahí no es tan bueno. Bueno, y acá dice, aunque la varianza, ¿sí?, esto sería sigma al cuadrado, no estuviera subestimada, acá estamos hablando de la varianza de mínimos cuadrados ordinarios. La varianza de mínimos cuadrados ordinarios puede subestimar, como decíamos recién, la varianza de el modelo AR1, ¿sí? Bueno, por consiguiente, con todo este esquema, ¿no?, desde luego, las pruebas de significancia de T y F ya no van a ser válidas, y si insistimos en aplicarlas, bueno, nos van a llevar a conclusiones erróneas sobre la significancia estadísticas de los coeficientes de la regresión estimada, o sea, de los betas. Entonces ese sería como el diagnóstico de qué nos puede llegar a pasar si trabajamos, ¿no?, con mínimos cuadrados ordinarios en el marco de una situación con autocorrelación. Entonces, bueno, esa es la problemática, vamos con las solucionáticas, como decía un profesor mío. Entonces, ¿qué hacemos cuando hay correlación? Bueno, primero, cuando hablamos un poco de la naturaleza del problema de la autocorrelación, mencionamos que puede que la correlación se deba a una mala especificación del modelo, ¿sí? Entonces, uno lo primero que tiene que ver es si estamos frente a un problema de autocorrelación, o sea, cuando planteamos un modelo, ¿no? ¿Y qué hacemos? Lo primero que tenemos que hacer es mirar si el coeficiente de Durbin-Watson nos da razonable o no. Entonces, sí, como en este caso, fíjense, ahora lo vamos a plantear, pero este es el ejemplo que utiliza Gujarati prácticamente en todo el capítulo, ¿no?, que lo que hace es comparar la tasa salarial versus la productividad en un sector, creo que era el sector de negocios en Estados Unidos. Entonces, donde lo que estamos tratando de explicar es la tasa salarial. Entonces, yo planteo el modelo
lo trabaja en términos logarítmicos él, ya lo ahora lo planteamos. Planteamos el modelo, bueno, me devuelve este modelo, ¿no? El software me devuelve este modelo, y uno lo que tiene que hacer, más allá de ver si los estadísticos, los coeficientes son significativos, uno lo que tiene que hacer es mirar si hay o no hay un problema de correlación. Y habíamos dicho que el coeficiente de Durbin-Watson tomaba valores entre 0 y 4. Cuando estamos en 2, no hay problemas. Cuando estamos en 0 tenemos correlación positiva, y cuando estamos en casi 4 tenemos correlación negativa. Bueno, entonces en este caso nos da 0,21. Entonces ni hace falta que le pida el b-valor al Durbin-Watson, ya sé que voy a tener un problema de correlación positiva. Pero acá, este valor no me estaría detectando si la correlación obedece tal vez a un problema de especificación. Esa correlación que estoy observando a lo mejor obedece a un problema de especificación. Cuando estamos con datos que corresponden a una serie de tiempo, bueno, es probable que, en este ejemplo, ¿no?, que los salarios y la productividad muestren una tendencia. Y entonces también sería necesario incluir una variable de tendencia para ver si la tiene o no la tiene. Bueno, entonces vamos a ir trabajando esto un poco. Ya, vamos a abrir el Gretel. Vamos a compartir acá pantalla. Y Gretel. El archivo que vamos a usar, es el que le subí en Petco, porque el que está acá en la base de datos de Gujarati es un poco viejito, ¿no? Le faltan algunos valores de los últimos años. O sea, el que tienen en el libro llega hasta el 2005, si no me equivoco, y bueno, el que está subido acá en la base de datos es un poco más viejo. Por eso es que le subí el archivo con los datos completos. Entonces, sí, ven, llega hasta el 2005, como lo muestra también, muestra la base de datos en el libro Gujarati. Bueno, entonces recuerden que Y vendría siendo el salario y X sería la productividad. Bueno, como vieron, es una serie de tiempo, y sí, vamos a plantear esto en términos logarítmicos, que vamos a agregarle los logaritmos a las variables, porque él trabaja todo el modelo, trabaja un modelo logarítmico directamente. Entonces, modelo mínimos cuadrados ordinarios, y vamos a plantear el logaritmo de Y respecto del logaritmo de X. Bueno, entonces le damos a aceptar, y ahí tienen la salida, ¿no?, que veíamos recién, con este coeficiente de Durbin-Watson, que, como les digo, que ni hace falta, pero lo vamos a pedir. Vamos a pedirle el p-valor para leerlo mejor. P-valor de Durbin-Watson, y nos da 0 prácticamente. Entonces tenemos un problema de autocorrelación, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a ver si el problema obedece a que este modelo esté mal especificado,
o no. O sea, si esta autocorrelación a lo mejor tiene que ver con el hecho de que el modelo no ha sido correctamente especificado. Entonces, como decían las notas de clase, ¿no? Uno podría pensar de que esto tenga un comportamiento tendencial, o sea que tanto los salarios como la productividad presente alguna tendencia en el tiempo. Entonces, para ver si esto es así, vamos a añadir la variable de tendencia temporal, que nada, simplemente fíjense que me da un valor correlativo, 1, 2, 3, 4, ¿no? Para el avance del tiempo. Entonces, ahora vamos a correr el modelo incluyendo a el tiempo. Entonces nos vamos a mínimos cuadrados ordinarios, y lo único que hacemos es agregar el tiempo al modelo. Le damos a aceptar. ¿No? Y fíjense, tenemos que la variable tiempo es significativa, ¿no? Primera cuestión, el tiempo es significativo. Eso significa que con el tiempo, el índice de los salarios reales, como es negativo, va disminuyendo, ¿sí? ¿Cuánto? Y disminuye prácticamente un 0,70, disminuye en 0, esto vendría siendo 0,75 unidades al año, ¿sí? O sea, cada vez que aumenta, transcurre una unidad de tiempo, hay una disminución. Entonces, si yo acá tengo identificado el efecto del tiempo, esto, si he corregido por esa tendencia, bueno, esto debería verse, debería darnos prácticamente 2, si el problema hubiera sido el tema de la incorporación del tiempo. Pero hemos metido a la variable tiempo y sigue dando feo, o sea, esto sigue teniendo un problema de correlación, de autocorrelación. Eso nos da la pauta de que puede que esta autocorrelación sea un problema de autocorrelación pura y no un problema de especificación en el modelo. Entonces, podemos probar, hacer otra prueba, ¿no? Entonces, miro acá, y si sigue persistiendo el problema, es que eso me da la pauta de que la autocorrelación podría ser autocorrelación pura. Bueno, podríamos agarrar y decir, bueno, a lo mejor se puede probar con incluir un término cuadrático, porque bueno, por ahí si ustedes dibujan, ¿no? El comportamiento de estas no es exactamente lineal. A ver. Aceptar. Ven que tiene ahí como una curvatura, entonces, bueno, probemos si le meto un término cuadrático, a ver qué pasa. Entonces, vamos a agregar, añadir, esperen que vamos a seleccionar a la variable explicativa, que vendría siendo a la regresora, le voy a pedir su cuadrado. Entonces, añadir el cuadrado de la seleccionada, ahí estaríamos. Nos vamos a modelos, mínimos cuadrados ordinarios, y entonces ahora voy a sacar el tiempo, porque el tiempo no fue el problema, vamos a agregarle el mínimo, le vamos a agregar el término cuadrático. Le damos a aceptar, y de nuevo, fíjense, venimos acá, miramos el Durbin-Watson y sigue dando problemas. Entonces,
probando, ¿sí? Estas opciones, es que evidentemente que acá hay un problema de autocorrelación pura. Bien. Por supuesto que en todos los casos que yo hago este ejercicio tan liviano de venir y mirar el Durbin-Watson, yo debería haber primeramente verificado que los residuos de los modelos sean, ¿cuál era el supuesto? Sean normales, ¿sí? Tengo que ir verificando para venir y mirar así tan suelta, ¿no? El coeficiente de Durbin-Watson, primero uno tiene que verificar que los residuos sean de tipo normales. Con lo cual, vamos a chequearlo. Vamos a guardar acá los residuos de este modelo. Este es el modelo 3, así que le voy a poner res 3 para no confundirnos. Le damos a aceptar. Igual ahí creo que lo aclara. Residuos del modelo 3. Y vamos a pedir el contraste de normalidad. Contraste de normalidad. ¿Por qué lo pido acá? Porque acá me tira varios estadísticos, ¿sí? Me tira varias pruebas. En cambio, si lo pido directamente desde el modelo, que también se le puede pedir, ¿no? Desde el modelo podemos pedir por acá normalidad de los residuos. Vamos a hacer. Primero que me tira esto y solo trabaja con chi cuadrado, ¿sí? Entonces, me tira el análisis gráfico y lo trabaja con el estadístico de Pearson. Bueno, ¿ven? Acá estaría también la salida, está trabajando con el chi cuadrado. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿por qué es que hago esto también? Y porque si prestaron atención, ¿no? ¿Dónde está? Acá no lo tiene. Bueno, acá, por ejemplo, en este no aparece el de chi cuadrado, pero el de chi cuadrado, si estaban mirando el p-valor, nos daba 0,08, parecido a este. Que, ¿no? Ahí, con un nivel de significación del 5% estaríamos complicados. Pero fíjense que con la prueba de Shapiro-Wilks puedo rechazar la hipótesis nula, ¿no? Entonces, ¿por qué es que les traigo esto a colación? Cuando están en el ejercicio, o sea, cuando estén efectivamente trabajando, haciendo un trabajo de investigación, y bueno, se van a tener que agarrar del estadístico que más les cierre a ustedes, ¿sí? Yo si mi hipótesis nula es que los residuos se distribuyen normales, fíjense que este no rechaza, ¿no? Este no rechaza, este rechaza, entonces, bueno, me hago el sota con esto, es lo que se hace, ¿sí? Y utilizo los que efectivamente me sirven. Generalmente en esta situación en la que uno está en el límite, dice, bueno, bajo el contraste de Jarque-Vera, no rechazo la hipótesis nula. Eso se hace así, ¿sí? Bueno, entonces no rechazamos la normalidad y por lo tanto vale ir a mirar el coeficiente de Durbin-Watson. Todo era para refrescar ese supuesto. Bien. Bueno, vamos a volver a las notas.
Bueno, entonces, ya está. Tengo problemas de autocorrelación pura. ¿Y ahora cómo los resolvemos? ¿Sí? Bueno, para empezar, hay dos situaciones. Una que es más bien teórica y otra que es la que nos va a pasar en la mayoría de las veces. Y esas situaciones son, por un lado, ¿se puede conocer a Rho? Bueno, si conoces a Rho, buenísimo, porque va a ser más sencillo plantear el modelo de mínimos cuadrados generalizados. O la otra situación es cuando no conoces a Rho, ¿sí? Cuando no conoces el coeficiente de correlación, bueno, habrá que ver cómo hacemos para estimarlo y entonces aproximarnos a una solución. Bueno, ¿cuál es la idea de partida? Vamos a seguir trabajando con el modelo de regresión lineal simple, pero todas las conclusiones a las que vamos arribando son generalizables al modelo de regresión múltiple. De nuevo, vamos a partir de un esquema AR1, es decir, que las perturbaciones dependen de, o están correlacionadas con la observación inmediata anterior. Correlacionadas a partir de un parámetro que es Rho, que toma valores que van entre -1 y 1. Bueno, lo que ya vimos. Y el E dijimos que era el ruido blanco. Entonces, si esto es así, la solución que propongamos tiene que tomar en cuenta la naturaleza de interdependencia que hay entre las observaciones, ¿sí? O sea, este esquema que acabamos de plantear tiene que ser considerado al momento de proponer la solución. Entonces, como decíamos, ¿qué hacemos si conozco a Rho? Si conozco a Rho, bueno, entonces, si conozco a Rho y estamos partiendo de un modelo de regresión lineal simple, o sea, ¿sí? Estamos partiendo del modelo de regresión lineal simple, entonces, si es válido plantear el modelo y es igual a beta 1 más beta 2 por xt, ¿no? Para I sub t, con una perturbación U sub t, bueno, entonces también va a ser válido plantear ese mismo esquema, pero para la unidad de tiempo anterior, o sea, para I de t-1 va a ser igual a beta 1 más beta 2 por el valor de x observado en el periodo anterior, más la perturbación del periodo anterior. Entonces, si multiplicamos en ambos miembros por Rho, ¿no? Si a ambos miembros lo multiplicamos por Rho, ¿qué nos estaría quedando? Bueno, me quedaría Rho por I de t-1, y después todo el segundo miembro multiplicado por Rho. Entonces me quedaría Rho por beta 1, Rho por beta 2 por x de t-1 y Rho por las perturbaciones del periodo anterior. Entonces ahora lo que voy a hacer es restar al modelo de regresión lineal simple, le voy a restar esta última expresión. Entonces voy a hacer el I sub t menos esta expresión. Entonces, si lo hacemos miembro a miembro, me va a quedar I sub t por, menos, perdón, Rho por I de t-1. Y en los segundos miembros, a ver, esperen, vamos a... ¿Dónde estás? Vamos a... Yo tenía que I sub t era igual a beta 1 más
beta 2 por xt, más la perturbación del periodo t. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es, a esta expresión le voy a restar la expresión 3. Entonces, por eso es que me queda I de t menos ρ por I de t menos 1. ¿Sí? Y después, en los segundos miembros, me va a quedar beta 1 menos ρ por beta 1. Entonces sacamos factor común beta 1 y me queda beta 1 por 1 menos ρ. Y después vamos a hacer beta 2 por x menos ρ por beta 2 por x menos 1. Entonces sacas factor beta 2 y te va a quedar beta 2 por la diferencia entre xt y ρ por xt menos 1. Y acá el E sub t vendría siendo, bueno, ut menos ρ por ut menos 1. ¿Sí? Bien. Entonces, acá vamos a limpiar un poquito. Entonces, a esta expresión de acá le voy a llamar I asterisco. ¿Sí? Después, esta expresión de acá va a ser beta 1, pero asterisco. Es un intercepto que le voy a llamar beta 1 asterisco. A este beta 2 le voy a llamar beta 2 asterisco. A esta expresión de acá le vamos a llamar xt asterisco, bueno, más el error. ¿Sí? Entonces, ahora sí tengo un modelo en el cual voy a poder usar los mínimos cuadrados ordinarios. ¿Por qué? Y porque este error, habíamos dicho que satisface los supuestos de mínimos cuadrados ordinarios. Por lo tanto, yo planteo este modelo, si conozco a ρ, ¿no? Y cuando lo plantee, bueno, los coeficientes que obtenga, beta 1, beta 2, van a ser los mejores estimadores lineales insesgados. Recordemos que el método de los cuadrados generalizados, ¿no? No es otra cosa que los mínimos cuadrados ordinarios, pero aplicados a los modelos transformados que me permiten satisfacer los supuestos clásicos. ¿Sí? Entonces, utilizar mínimos cuadrados generalizados es utilizar mínimos cuadrados ordinarios sobre un modelo que se ha transformado para que satisfaga los supuestos clásicos. Bien, entonces, listo. Ahí tenemos habilitado, de nuevo, el uso de mínimos cuadrados ordinarios. A esta expresión, ¿no?, se le conoce como regresión generalizada o cuasi generalizada, o también se la conoce como ecuación en diferencia. ¿Por qué ecuación en diferencia? Bueno, porque estamos trabajando, ¿no?, con la diferencia. Estamos, en definitiva, le estamos restando a las observaciones de del periodo corriente, le estamos restando una proporción ρ del valor de la variable observada en el periodo anterior. Bien. Bueno, acá ¿cuál es el problema? Necesitamos conocer a ρ, y generalmente el ρ no se lo conoce, ¿sí? O sea, de todo, primer cuestión. Otra cuestión es que cuando
hacemos esto, ¿no? Por supuesto que se pierde una observación. Si vos estás trabajando bajo un esquema AR1, vas a perder la primera observación. Entonces, muchas veces, para que esto no ocurra, se realiza una corrección que se llama transformación de Price-Weinstein, que lo que hace es transformar la primera observación de la siguiente forma, ¿sí? O sea, el primer valor de I lo reemplazaríamos por el valor de I observado por la raíz de 1 menos ρ al cuadrado, y lo mismo para el primer valor de X observado. Pero bueno, eso sí conoces ρ. ¿Qué pasa cuando no se conoce ρ? Que es la mayoría de las veces. Bueno, hay varias estrategias. Vamos a ver si alcanzamos a ver algunas de ellas, ¿no? Porque son varias. El primero es el método de las primeras diferencias. O sea, ¿qué es lo que vamos a necesitar hacer? De alguna manera tenemos que estimar un ρ, o sea, tenemos que buscarle un estimador a ρ, porque si el ρ es desconocido, vamos a necesitar buscarle algún estimador. Entonces, como los valores de ρ pueden estar entre 0, en realidad toma valores que van entre -1 y 1, entre esos el 0, pero nosotros digamos que tenemos problemas de correlación, de autocorrelación, si se encuentra próximo a +-1, ¿no? Y no tenemos problemas de autocorrelación si toma el valor 0, entonces se podría partir, bajo el esquema este, ¿no? De trabajar con el método de las primeras diferencias, se podría partir de dos posiciones. Una es suponer de que ρ es igual a 0. ¿Sí? Suponemos de que ρ es 0. O sea que partimos de que no hay correlación serial, que es lo que hacemos tradicionalmente, lo que hicimos recién, ¿no? Arrancamos, planteamos el modelo, salario versus productividad, a ciegas, o sea, suponiendo de que el ρ efectivamente es 0. Esto es que no hay correlación serial. Entonces, cuando se efectúa la regresión, miramos inmediatamente el coeficiente de Durbin-Watson, si es que los residuos se distribuyen normal, o bueno, otras pruebas que demuestren si el supuesto de que ρ es igual a 0 es válido. Si nuestro coeficiente de Durbin-Watson, bueno, toma valores muy próximos a 2, es válido de que ρ es igual a 0. Bueno, y ahí no tenemos problemas de autocorrelaciones, que se acabó. Se acabó el problema. Entonces, ¿qué pasa en el otro extremo? La otra posición, ¿no? Si resulta que esto no nos funciona, y el Durbin-Watson no da igual a 2, o muy próximo a 2, entonces la otra estrategia es suponer de que el ρ está en el otro extremo. O sea, que el ρ, por ejemplo, es igual a 1. Y acá lo estamos trabajando para el extremo positivo, ¿no? Esto sería que estaríamos enfrentándonos a una autocorrelación positiva, que es casi la generalidad. O sea, en los problemas económicos, casi en la mayoría de ellos se observan problemas de autocorrelación positiva y no tanto negativa. Entonces, si el ρ es igual a 1, ¿no? ¿Cómo nos queda la ecuación en primeras diferencias? Entonces, nosotros teníamos acá la ecuación que habíamos planteado en primeras diferencias, esto es que
el I sub t le descuento una proporción de el I sub t del periodo, de I sub t menos 1 del periodo justamente anterior. Y habíamos dicho que eso, bueno, iba a ser igual a el beta 1 por 1 menos ρ, más el beta 2 por la diferencia, para el caso de las X, entre la observación corriente de X menos una proporción de la observación de X en el periodo anterior. Una proporción ρ. Bueno, y el error. Entonces, si ρ es igual a 1, ¿esto cómo nos va a quedar? Bueno, nos va a quedar que el primer término va a ser simplemente la diferencia, ¿no?, entre la observación del periodo corriente y la del periodo anterior. Y siendo ρ igual a 1, esto se nos hace 0, ¿no? Esto se nos hace 0. Y este término, este segundo término, me va a quedar que es beta 2 por la diferencia entre el X del periodo corriente y el X del periodo anterior. Entonces, en definitiva, yo lo que tengo es, por un lado, el incremento de X, el incremento de Y, y en el segundo miembro me queda el beta 2 por el incremento de X, más el error. Donde ese error, por supuesto, es el que habíamos mencionado, error de ruido blanco, cumple con los supuestos de mínimos cuadrados ordinarios, y por ende no tiene correlación serial, ¿sí? Este error E sub t no presenta problemas de correlación ni de heterocedasticidad, ¿sí? Cumple con todos los supuestos tradicionales. Bueno, entonces podríamos realizar la regresión de mínimos cuadrados ordinarios. Acá acuérdense que acá lo que estamos suponiendo es que ρ es igual a 1. Pero bueno, esto va a ser válido siempre y cuando ρ sea igual a 1, ¿sí? Y bueno, ¿cómo hacemos para verificar si el ρ es o no es igual a 1? Bueno, igual a 1 no va a ser nunca, ¿sí? Exactamente igual a 1. Entonces, deberíamos utilizarlo cuando el coeficiente sea alto, un valor próximo a 1, por lo menos mayor a 0,8. Hay una reglita que sugiere, ¿no?, que, bueno, el ρ tiene que ser alto o el Durbin-Watson tiene que ser bajo, ¿no? Entonces hay una regla que se puede utilizar, ¿no?, que sugiere emplear esta estrategia cuando el Durbin-Watson, el coeficiente de Durbin-Watson, sea menor al R cuadrado del modelo. Entonces, fíjense que en nuestro modelo, ¿dónde está el modelo? El primero, ¿no? El primero que planteamos, bueno, el Durbin-Watson nos había dado 0,21, esperen que se actualice. Ahí está. En el primer modelo, el Durbin-Watson nos había dado 0,21 y el R cuadrado es 0,9844. Entonces acá se verificaría esa reglita y podríamos utilizar tranquilamente esta estrategia. Me detengo porque hay un delay entre que refresca. Vamos. Ahí está. Entonces, el Durbin-Watson me dio menor que el R cuadrado y podría emplear esta estrategia. Entonces,
lo que tendría que hacer es plantear la regresión, ¿no? Esta, donde estamos, esta, plantear esta regresión, pero esto está más lento que yo. Uy, qué lento que está. Bueno, tendría que plantear, pero... tendría que plantear esta regresión, es decir, tendríamos que buscar las diferencias, ¿no? entre los valores de I y las primeras diferencias de I y las primeras diferencias de los valores de X, y correr ese modelo, que es un modelo, fíjense que a través del origen, ¿no? Es un modelo sin intercepto. Entonces vamos al Gretel. Gretel. Y a estas variables, a mis variables explicativas, que son el logaritmo de I y el logaritmo de X, le tendría que calcular las primeras diferencias. Así que vamos a añadir, y acá aparecen primeras diferencias de las variables seleccionadas, ¿sí? Porque si le pido los retardos, tendría que pedir los retardos y después yo calcular las diferencias. Acá directamente me las calcula, primeras diferencias de las variables seleccionadas. Entonces, acá en definitiva tengo la se cortó. Vamos a continuar. Me están dando muy bien internet. Bueno, entonces, no sé si vieron cómo agregamos las primeras diferencias, ¿no? Pero era teniendo seleccionadas las variables, ¿no? Se van a añadir y añaden primeras diferencias de las variables seleccionadas. Entonces acá en definitiva tengo el incremental de I y tengo el incremental del X con el que estoy trabajando en este modelo, ¿sí? Por supuesto que tengo una observación menos. Buenísimo. Bien, entonces habíamos dicho que tengo que correr el modelito. Acá estamos suponiendo de que ρ es igual a 1, entonces vamos a correr el modelito. Vamos a sacar esto. Este no. Entonces, ahora mi variable dependiente es el incremento o la diferencia de la variable i, y mi variable regresora, esto todo se va, porque no tiene que estar el intercepto, ¿no? Acuérdense que acá la constante, const hace mención al intercepto, pero bueno, este es un modelo de regresión a través del origen, así que la vamos a sacar. Y lo que va a estar explicando va a ser el incremental de X. Bueno, entonces ahora le damos a aceptar y me devuelve este modelito. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que mirar? Bueno, me voy y miro el Durbin-Watson, ¿no? ¿Qué pasó? A ver si me pudo manejar o no la situación. Entonces, como vemos, el Durbin-Watson aumentó significativamente, ¿no? Porque, digamos, en mérito de la corrección que generamos. Entonces, esto podría ser indicio de que se solucionó el problema. Vamos a pedir el p-valor, ¿sí?
Entonces no rechazó H0, donde H0 estamos sin problemas, ¿sí? Entonces, ahí está. Ahí corregimos el problema de autocorrelación. Sí, por ahí se puede apreciar que el valor del R cuadrado cayó respecto a lo que teníamos en el modelo original, por ahí sí tienen las notas. A ver si anda acá el modelo original, era este. Fíjense que en el modelo original el R cuadrado era 0,98, bueno, y en este nos dio 0,74. Pero bueno, no se tienen que espantar tanto, porque para empezar no son comparables, porque la variable acá no es la misma, ¿no? La variable dependiente, acuérdense que para utilizar, comparar R's, los R's, la variable dependiente tiene que ser la misma, y acá no lo son, ¿sí? Pero digamos que lo interesante es que el valor observado, bueno, es un indicio de que la autocorrelación ha disminuido y se ha corregido. El R cuadrado, por cierto, puede que tenga ese cambio, porque este modelo, de hecho, está estudiando el comportamiento de las variables alrededor de sus valores de tendencia lineal, ¿sí? Entonces, por ahí también tiene que ver con eso, la caída del R cuadrado. Bueno, entonces, ahí en términos de la autocorrelación, fue corregido, ¿sí? Y por cierto, este coeficiente, ¿no? Este coeficiente beta 2 es el que nos sirve para trabajarlo, ¿no? Para utilizarlo para hacer nuestras predicciones. Bueno, esa es una estrategia, ¿sí? Trabajar con el método de las primeras diferencias, pero no siempre lo vamos a utilizar. ¿Por qué? Y porque lo que te exige el método de las primeras diferencias es que el ρ esté próximo a 1, tiene que estar cerquita de 1. Entonces, si no es así, no lo vamos a poder utilizar. Bien, volvemos a las notas. No comenzó. Compartir pantalla. Y hay como un delay importante en el día de hoy. Bueno. Está funcionando mal internet. Bueno, algunas observaciones que tenemos que extraer de lo que acabamos de hacer. Si partimos entonces del esquema AR1 que habíamos dicho, ¿no? Fíjense que si el ρ es igual a 1, este esquema va a ser simplemente, este es 1, ¿no? Si despejamos el error, entonces la diferencia entre las perturbaciones, ¿no? O el incremental de las perturbaciones, es igual al
error. Y hay un delay. Entonces, en otras palabras, el incremental de las perturbaciones se vuelve estacionaria, porque ustedes recuerden que este error cumple con todos los supuestos de mínimos cuadrados ordinarios, o sea que tiene esperanza cero, varianza constante. Entonces, el incremental de las observaciones se vuelve estacionaria. Entonces, si las series originales no son estacionarias, generalmente sus primeras diferencias se convierten en estacionarias. ¿Sí? Esa es una particularidad. Por ahí mucho no tiene que ver con lo que estamos viendo ahora, pero quiero que lo dejen anotado por alguna parte porque lo vamos a utilizar cuando entremos a ver series de tiempo. ¿Sí? Entonces, si las series de tiempo originales no son estacionarias, generalmente sus primeras diferencias, luego de aplicar esta estrategia, se convierten en estacionarias. ¿Sí? Esta transformación en primeras diferencias, por ende, puede eliminar la autocorrelación de primer orden y estacionalizar la serie de tiempo. ¿Sí? Entonces, trabajar en primeras diferencias no solo que resuelve el problema de autocorrelación, que es el objetivo de la clase de hoy, sino que también estacionaliza la serie de tiempo, que es algo que después nos va a servir cuando veamos series de tiempo. Bueno, entonces, como la metodología de la transformación en primeras diferencias es válida cuando el ρ es igual a 1, hay un test para probar la hipótesis de ρ igual a 1, que se llama Betterblood y Webb. Entonces, ellos generan un estadístico, ¿no?, que se calcula como el cociente entre las sumatorias de los residuos al cuadrado del modelo en diferencias, ¿sí?, en primeras diferencias, versus la sumatoria de los residuos al cuadrado del modelo original. ¿Sí? Entonces, la sumatoria de los residuos del modelo en diferencias versus la sumatoria de los residuos al cuadrado. Entonces, vamos a buscar en nuestros modelos esas sumatorias, las sumatorias de los residuos al cuadrado. Entonces, acá teníamos el modelo en diferencias. Hay un delay. ¿Sí? La suma de los cuadrados de los residuos, este es para el modelo en diferencias. Entonces, eso va en el numerador. Me saca que sea tan lento. Ahí está, eso va en el numerador. ¿Sí? Ese valor va en el numerador. Y nos falta la sumatoria de los residuos al cuadrado del modelo original. Así que nos vamos al modelo original, ese es el modelo 1. Vamos a esperar que llegue el comando. Bien, que es, acá estamos con el modelo 1, que es 0,02148. ¿Sí? Este es el modelo 1, el primero, el de logaritmo de y versus logaritmo de x. Eso va en el denominador. Entonces eso nos va a permitir generar el valor observado del estadístico, que es 0,021. Ahí está. Eso es
21, ¿sí? 21,49. Ese es el valor observado del estadístico. Este es el valor observado del estadístico. Bueno, y ahora, ¿cómo lo comparo? ¿Contra qué lo comparo? Bueno, esto, la comparación de estadísticos se hace con el estadístico de Durbin-Watson. Pero de la siguiente manera, por eso es que ahí les agregué la tabla de Durbin-Watson. Si voy a trabajar con un 5% de significación, elijo la tabla con un 5% de significación, porque van a ver que tienen un par de hojas más para el 1% de significación y para el 10% de significación. Después, para la cantidad de rezagos, bueno, 1, ¿no? Y el tamaño de muestras, bueno, tengo que buscar el tamaño de muestras con el que estábamos trabajando nosotros, si se fijan. Estamos trabajando con 45 observaciones, ¿sí? Si se fijan en cualquiera de los dos modelos, el original o el modelo en diferencias, en primeras diferencias, el número de observaciones es de 45. Entonces, nos vamos a la tabla. Nos vamos a la tabla y buscamos para n igual a 45 el valor que presenta el intervalo con el 5% de significancia, el intervalo de Durbin-Watson. Entonces, ¿cómo se toma la decisión? Bueno, si el G observado cae dentro del intervalo, rechazo. ¿Sí? Si el G observado tomara valores entre 1,47 y 1,56, rechazo. Rechazo la hipótesis nula, ¿no? La hipótesis nula que habíamos planteado de que ρ es igual a 1. Pero en este caso, como está por fuera del intervalo, no rechazo. ¿Sí? Entonces, está bien que hayamos trabajado, o esto nos habilita a trabajar con la estrategia de plantear el modelo en primeras diferencias. ¿Sí? Bien, bueno. Después hay unas cuantas más, ¿no? Ahora, por ejemplo, tienen que para estimar al ρ, porque nuestro problema es que no se conoce ρ, entonces necesitamos estimar ρ de alguna forma. Acá lo que hicimos fue suponer de que ρ es igual a 1, y en base a eso es que planteamos la ecuación en diferencias. Pero hay otras estrategias para estimar a ρ. Una es la de Durbin-Watson, otra es estimarlo a partir de los residuos, ¿sí? También. Y hay otras que todavía no las he incluido en las notas porque calculé que hoy sí iba a ser largo, que estiman al ρ en función de un proceso iterativo, ¿sí? Entonces, la próxima clase vamos a ver eso. ¿Sí? Vamos a ver mañana, vamos a ver estas que nos están quedando, porque entre que internet anda lento, entonces, lo que nos queda por ver son las otras estrategias para estimar a ρ cuando el ρ es desconocido y, en definitiva, poder trabajar con los mínimos cuadrados generalizados. Bueno, ¿alguna consulta? Porque ustedes no me hacen preguntas, no sé por qué no me hacen preguntas. Es que explico muy bien. Voy a detener la grabación.